siempre he sido una mujer de paz. Crié a mi hijo, Leo, con el amor y la dedicación que solo una madre soltera conoce, trabajando arduamente para asegurar que nunca le faltara nada. Su vida era mi vida, y yo imaginaba que cuando él encontrara a alguien, esa persona automáticamente se convertiría en parte de mi mundo, tal como yo haría con su familia. Cuando Leo me presentó a Valeria, intenté ver a la joven con los ojos de mi hijo. Ella era hermosa, innegable, pero desde el primer apretón de manos sentí algo frío, un distanciamiento que, en ese momento, justifiqué como timidez. «Solo es reservada, mamá», me decía él, con esa sonrisa tonta que solo el amor de inicio tiene. Yo quería creerle, de verdad. Quería que Valeria fuera la pareja que mi hijo merecía. En los primeros meses de noviazgo, la indiferencia era sutil. Venía en pequeños gestos. Una mirada desviada cuando yo preguntaba sobre su trabajo. Respuestas monosilábicas durante las comidas que yo preparaba con tanto cariño. O la manera en que se apresuraba a irse tan pronto como terminábamos de comer, sin siquiera ofrecerse a ayudar a levantar la mesa. Leo, mi querido, veía todo, pero parecía ciego al significado. Él era, y sigue siendo, un hombre bueno de corazón blando, pero con una debilidad que solo comenzaría a entender mucho después: la incapacidad de confrontar. El noviazgo evolucionó a compromiso y la indiferencia de Valeria cobró cuerpo. Ella impuso, de manera gentil pero firme, que yo no debía entrometerme en los planes de la boda. «Son nuestras elecciones, suegra», decía siempre con ese tono neutro, casi protocolario. Y yo tragaba. Tragaba porque la felicidad de Leo era mi cielo, pero dolía. Dolía ver que mi papel se estaba reduciendo gradualmente al de una espectadora silenciosa en la vida de mi propio hijo. Recuerdo una conversación con mi amiga Regina. Le conté la dificultad que estaba teniendo para conectar con Valeria. Regina me advirtió: «Ten cuidado, tu nombre. A veces, el silencio es la forma más ruidosa de rechazo. Ella no está peleando, te está borrando». La frase me golpeó como un rayo. La indiferencia de Valeria no era solo conmigo, era con las tradiciones, con los recuerdos de infancia de Leo, con todo lo que remitía a su vida antes de ella. Se esforzaba en crear una nueva realidad, donde el pasado era irrelevante. La boda fue hermosa, pero fría para mí. Valeria se aseguró de que la lista de invitados tuviera solo un pequeño porcentaje de personas de mi círculo. Me sentí una intrusa en la fiesta de mi propio hijo. En la luna de miel, el contacto de Leo conmigo se volvió esporádico. Entendía que estaba feliz, pero sentía que se estaba distanciando no por estar ocupado, sino por ser presionado a hacerlo. Se mudaron a una casa que Valeria eligió. Era un lugar hermoso, sin duda, pero a una distancia considerable de la mía. Mi hijo me visitaba con menos frecuencia. Las llamadas disminuyeron. Sentía que había una barrera invisible, levantada ladrillo a ladrillo por la indiferencia calculada de ella. El momento, teóricamente, más feliz de nuestras vidas llegó unos años después. Valeria estaba embarazada. Lloré de alegría. Un nieto. La esperanza de que este nuevo ser pudiera romper el hielo entre nosotras renació. Pero el embarazo solo empeoró las cosas. Valeria comenzó a tratarme como si fuera un riesgo sanitario. Impuso una serie de reglas sobre visitas, alimentación y consejos que no podía dar. Mi madre y yo ya investigamos todo, suegra. Usted no tiene que preocuparse por dar consejos, me decía, siempre con ese aire de superioridad pasiva. Leo, mi pobre hijo, intentaba mediar, pero siempre fallaba. Venía a mí,
con el rostro fruncido en disculpas y decía: «Mamá, solo está estresada, son las hormonas». Veía en sus ojos el deseo de defenderme, pero la incapacidad de enfrentar a su esposa. Y aquí, debo ser honesta, veía la debilidad de mi hijo, su fragilidad para imponerse, para proteger a su propia madre. Eso me dolía más que la propia indiferencia de Valeria. El nieto nació, Francisco, hermoso, sano, la cosa más preciosa que he sostenido. Ese olor a bebé era mi nueva adicción, pero el nacimiento de Francisco fue el punto de inflexión hacia lo peor. El trato de Valeria conmigo ya no era indiferencia, era ostracismo activo. Me limitaba a una visita semanal de 1 hora, siempre supervisada. No podía coger al bebé si ella no estaba cerca, no podía besarlo en la boca, no podía opinar sobre nada. Yo era una extraña en la vida de mi propio nieto. Una vez llegué a su casa para mi visita semanal y encontré a la madre de Valeria, Elena, con maletas listas, sonriendo y diciendo que había pasado la semana entera ayudando. Valeria estaba radiante con la presencia de su madre. Cuando Valeria me vio, la sonrisa desapareció. «Hola, suegra. Su hora es solo en 20 minutos, pero puede esperar aquí en la sala», dijo, señalando un sofá lejos de la cuna. Sentí que mi corazón se encogía hasta convertirse en un grano de arena. La diferencia en el trato era abismal. Elena era bienvenida. Yo, tolerada. Leo se daba cuenta. Veía el dolor en sus ojos, pero él seguía siendo débil. Intentaba distraerme, preguntándome sobre mi semana, pero yo solo podía mirar a Francisco y desear el derecho de ser una abuela de verdad. No quería robarle el lugar a nadie, solo quería mi espacio. Intenté hablar con Leo sobre esto una noche. Le pedí que me visitara solo para que pudiéramos hablar abiertamente. Vino, cauteloso. Le dije que ya no podía soportar el trato de Valeria, que me estaba destruyendo. Lloró, me abrazó y dijo que haría algo, que hablaría con ella. Lo prometió, pero, como siempre, su promesa se desvaneció en la primera discusión. Valeria siempre revertía la culpa, diciendo que yo estaba siendo dramática o exigente, y Leo siempre retrocedía, temeroso del conflicto. Su debilidad era mi martirio. Comencé a alejarme por protección. Las visitas de 1 hora se convirtieron en un calvario emocional. Me preguntaba si valía la pena. Se me estaba impidiendo amar a mi nieto y mi hijo no tenía fuerzas para romper el muro que su esposa había construido. La vida siguió así durante casi 1 año. Me convertía cada vez más en una sombra en la vida de mi familia. Pero entonces, las cosas comenzaron a cambiar. No por una actitud de Leo ni por un arrepentimiento repentino de Valeria, sino por algo que yo nunca podría haber previsto. Una serie de eventos se desencadenó y sentí que el universo finalmente estaba acomodando las piezas. Ese cambio comenzó con un mensaje que Valeria recibió e intentó ocultar. Yo estaba en la sala esperando mi hora con Francisco y vi el pánico en sus ojos cuando el teléfono vibró. Lo agarró rápidamente, leyó y se encerró en la oficina. La curiosidad me corroía. ¿Qué era tan urgente, tan secreto que la hacía temblar de esa manera? Aquel día no pude evitar pensar, ¿qué les estará preparando la vida? ¿Cuál es la gran lección que está a punto de ser servida? Tenía el presentimiento de que el muro de indiferencia que Valeria construyó estaba a punto de desmoronarse y yo estaría allí para verlo. Pero antes de que pueda contarte sobre ese mensaje y cómo lo cambió todo, necesito hacerte una pregunta. Si estás intrigado con esta historia de indiferencia, debilidad y la promesa de una lección de vida, suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos. Y dime, ¿desde dónde acompañas esta emocionante historia? Déjalo en los comentarios.
El mensaje que Valeria recibió aquel día de visita no era solo un detalle, era la primera grieta visible en el muro de perfección que ella había construido. El pánico en sus ojos era crudo, no aquel distanciamiento frío que yo estaba acostumbrada a ver. Y yo, honestamente, sentí un escalofrío, no de alegría, sino de un presentimiento inevitable. Supe, en ese instante, que la vida estaba a punto de intervenir. En los meses siguientes, la indiferencia de Valeria evolucionó hacia una forma de crueldad pasiva, especialmente dirigida a alejarme de Francisco. Él estaba creciendo, comenzando a balbucear las primeras palabras, a estirar sus bracitos, y yo era mantenida a distancia, tratada como una invitada indeseable en un baby shower eterno. Ella usaba a Leo como un escudo. Si yo preguntaba sobre la rutina de Francisco, era Leo quien respondía, siempre con voz suave, repitiendo las reglas que Valeria había establecido. Si intentaba coger al nieto fuera de mi horario, ella intervenía con una sonrisa forzada. Acaba de comer, suegra. Es mejor esperar la digestión. Leo puede tenerlo un rato. Y Leo predeciblemente obedecía. Se convertía en una extensión de la voluntad de ella y su debilidad me parecía cada vez más un abismo entre nosotros. Yo veía a mi nieto buscarme con la mirada, un bebé que estaba empezando a reconocer rostros y no podía responder a su llamada. No podía crear el recuerdo afectivo que toda abuela merece. Recordaba constantemente la alerta de Regina. Me estaba borrando. Y ahora estaba borrando mi conexión con Francisco. Me preguntaba cómo Valeria podría vivir con esa culpa en el futuro. Pero ella parecía no tener culpa, solo el enfoque implacable en mantener el control sobre su nuevo núcleo familiar. Mi rutina se convirtió en una dolorosa cuenta regresiva para el día de la visita. Y ese día, una dolorosa cuenta regresiva para la hora de marcharme. Intentaba al máximo extraer cada segundo de Francisco, enseñándole pequeñas canciones en mi regazo. Un tiempo que siempre era interrumpido por el timbre o por Valeria, diciendo que era hora de la siesta. Recuerdo una Navidad. La casa estaba llena, pero yo me sentía vacía. Valeria y su madre, Elena, organizaban todo. Elena circulaba libremente con Francisco, presentándolo a todos con la satisfacción de ser la abuela preferida. Me sentí un mueble olvidado en la esquina de la sala. Cuando intenté tomar una foto de Francisco con el regalo que yo había comprado con tanto esfuerzo, Valeria dijo secamente: «No use el flash, suegra. Podría asustarlo». Minutos después, Elena tomó varias fotos, con flash encendido, y Valeria reía. Mi hijo, Leo, lo vio todo y simplemente desvió la mirada, volviendo a su conversación sobre el trabajo. Aquel día, el dolor de su debilidad casi superó el dolor de la indiferencia de ella. El tiempo pasó y el niño cumplió 3 años. Francisco ya era un muchachito listo, que hablaba frases completas y me reconocía como la abuela de miércoles porque yo solo podía verlo ese día. Me llamaba Abue Miércoles y el dolor de esa limitación era algo que cargaba en el pecho. Y fue exactamente en ese periodo, cuando mi corazón ya estaba casi resignado, que el universo hizo su movimiento. La primera señal fue la desaparición de Leo de mi convivencia, de una manera diferente. Ya no era la ausencia forzada por Valeria, sino una ausencia cargada de nerviosismo. No respondía a mis mensajes y cuando llamaba, hablaba apresurado, hasta que un día me llamó y su voz estaba temblorosa. «Mamá, necesito decirte algo». Y ahí, en la voz de mi hijo, escuché la desesperación. Había sido despedido. Su trabajo en el área de consultoría
que era el pilar financiero de la familia y el gran orgullo de Valeria, había terminado. Me explicó, con la voz ahogada, que el mercado estaba difícil y que había sido víctima de un recorte drástico en la empresa. Mi primera reacción fue la de una madre. Solidaridad incondicional. Pero en el fondo, una voz silenciosa susurraba: «La lección ha comenzado». Pregunté por Valeria. Dijo que ella estaba muy mal con la noticia, nerviosa y exigiéndole que encontrara una solución inmediatamente. La indiferencia de ella se transformó en presión. El control que ejercía sobre todos los aspectos de sus vidas no podía abarcar la inestabilidad financiera. Me ofrecía ayudar económicamente, claro, pero él se negó con ese orgullo masculino que conocía bien. La inestabilidad financiera era solo la primera punta del iceberg. 2 semanas después del despido de Leo, llegó la segunda y más devastadora noticia. Valeria comenzó a tener problemas de salud serios. Sentía dolores constantes, una fatiga abrumadora y exámenes no concluyentes. El pánico que había visto en sus ojos con el mensaje secreto ahora parecía tener una raíz física más profunda. Aquel aire de superioridad, la postura impecable y la frialdad de Valeria fueron sustituidos por una fragilidad que nunca imaginé presenciar. Estaba pálida, abatida, y el diagnóstico inicial de los médicos era preocupante, exigiendo una serie de exámenes costosos y demorados. Con Leo desempleado y Valeria enferma, la estructura que ella había construido se derrumbó. Su madre, Elena, que siempre estuvo cerca en los momentos de alegría y facilidad, no podía quedarse. Tenía sus propios compromisos y, curiosamente, parecía evitar la situación, ofreciendo solo oraciones y llamadas esporádicas. El apoyo incondicional de Elena se mostró condicional. Se quedaron solos en medio de una triple crisis: desempleo, enfermedad y la necesidad de cuidar a un niño de 3 años. La casa que Valeria había elegido, lejos de mí, ahora era una carga. El teléfono sonó una noche de viernes, y era Leo. Sabía que solo me llamaría a esa hora si era algo serio. «Mamá», dijo, y apenas podía escuchar su voz. «Valeria va a necesitar ser hospitalizada por unos días. Para un procedimiento, entender qué está pasando. No sé qué hacer con Francisco». La frase quedó suspendida en el aire. Mi hijo, el hombre que siempre retrocedió ante su esposa, que aceptó mi exclusión, me estaba pidiendo ayuda. No una ayuda financiera, sino la única ayuda que yo podía dar y que Valeria me había negado por 3 años. El cuidado de mi nieto. No dudé. No sentí rencor, aunque debería. Mi naturaleza maternal, esa que amó a Leo incondicionalmente, se impuso. Mi nieto me necesitaba y esa era mi oportunidad de romper el hielo. «Trae a Francisco para acá ahora», dije, sin un ápice de vacilación. «Yo lo cuido y lo que sea necesario». La palabra «ahora» era una invitación a romper todas las reglas de Valeria, y Leo, por primera vez, no dudó. Cuando llegaron, era un caos silencioso. Valeria apenas pudo salir del coche. Estaba delgada, encorvada por el dolor, y evitaba mi mirada. La observé por un momento. El rostro antes altivo ahora estaba marcado por la enfermedad. No dijo «gracias», solo un «avísame de cualquier cosa, Leo», y se acurrucó en el asiento trasero camino al hospital. Leo me entregó a Francisco, mi nieto, abuemiércoles. Me miraba con los ojos muy abiertos, confundido con el desorden de horarios. «Lo siento mucho, mamá», susurró Leo, la vergüenza evidente en su voz. «Siento mucho todo». Lo abracé, un abrazo de perdón mudo. No era hora de ajustes de cuentas, era hora de actuar.
Mi casa, que Valeria había evitado durante años, de repente se convirtió en el puerto seguro. Transformé la habitación de huéspedes en un cuarto de niño en tiempo récord. Y por primera vez en 3 años tuve a Francisco integralmente para mí. Lo acuné, preparé la cena que le gustaba y le conté historias hasta que se durmió. Aquel día, la indiferencia de Valeria dejó de herirme. Se había vuelto irrelevante ante la necesidad. En los días siguientes, me convertí en su soporte. Leo pasaba el día corriendo entre entrevistas de trabajo, que nunca fructificaban, y el hospital, donde Valeria se sometía a examen tras examen. Estaba exhausto y devastado, y yo estaba allí para él, para Francisco, y, sí, para Valeria, por extensión. Llamaba a Leo al hospital, no para preguntar por Valeria, sino para asegurarme de que hubiera comido. Le preparaba comida para que tuviera algo nutritivo para aguantar el maratón, lavé su ropa, cuidé de cada detalle de la vida de Francisco con el amor que había reprimido por tanto tiempo. Y entonces sucedió lo impensable. Leo me llamó del hospital con la noticia. El diagnóstico de Valeria era serio, requiriendo un tratamiento largo y costoso, una enfermedad crónica que la dejaría frágil por mucho tiempo. La gran lección de la vida había llegado con toda su fuerza. Irónicamente, la única persona a la que podían recurrir, a quien Valeria había tratado con tanta indiferencia, era yo. En medio de la crisis, Valeria tuvo que tragarse su orgullo, tuvo que aceptar mi ayuda, tuvo que escuchar la voz de Leo, que ahora finalmente parecía encontrar algo de fuerza al decir que me necesitaban. Él la llamó a mi lado y escuché lo que nunca pensé que oiría. «Mamá, Valeria quiere hablar contigo. Me pidió que te agradeciera y dijera que no sabe qué haríamos sin tu ayuda con Francisco». La gratitud forzada, nacida de la necesidad, era el reconocimiento que nunca esperé. No era amor, pero era la ruptura del muro. La vida los había forzado a una humildad que la indiferencia de Valeria y la debilidad de Leo jamás habrían permitido por sí mismas. Me convertí en la cuidadora indispensable, la salvadora de una situación que ellos mismos habían vuelto imposible. Me convertí en el centro de una familia que había intentado excluirme. Estaba a punto de entrar en el periodo más intenso de toda mi vida, donde el cuidado incondicional me colocaría en una posición de poder moral y vería las transformaciones en Valeria y Leo de cerca, forjadas en el fuego del sufrimiento. Lo que siguió no fue fácil, pero fue la prueba final de mi carácter y la lección que el destino nos reservó a todos. La casa se transformó en un campo de batalla contra la enfermedad y la incertidumbre, y yo me convertí en la general. No había tiempo para resentimientos o viejas rencillas, solo para el trabajo y el cuidado. Cuidaba de Francisco con alegría, asegurando que mantuviera su rutina y su risa, a pesar de la pesada nube que se cernía sobre la familia. Administraba el poco dinero que quedaba, cocinaba para Leo y, sobre todo, preparaba las comidas especiales de Valeria, siguiendo al pie de la letra las recomendaciones médicas. Leo, mi hijo, estaba agotado, pero la crisis le dio la fuerza que nunca tuvo. Verlo en pánico, sin saber cómo cuidar de su esposa y su hijo, finalmente lo obligó a crecer. Empezó a llamarme no solo para pedir ayuda, sino para desahogarse, para curarse de la debilidad que lo consumía desde hacía años. Yo escuchaba, aconsejaba y lo observaba transformarse en un hombre más maduro y resuelto. Estaba allí, de cuerpo y alma, enfrentando el huracán. El arrepentimiento de Valeria no llegó de un día para otro. Fue un proceso lento, doloroso,
forjado en noches de fiebre y días de quimioterapia. El tratamiento era brutal y ella perdió el control de todo. Ya no podía cocinar, no podía trabajar, no podía mantener la imagen de perfección. Estaba vulnerable y esa vulnerabilidad era la puerta que yo necesitaba. Al principio, intentaba mantener el distanciamiento incluso acostada en una cama de hospital. Agradecía, sí, pero con un tono que aún parecía protocolario. Yo iba a visitarla, llevaba a Francisco, cuando estaba permitido, y me quedaba quieta, sentada, solo tejiendo. No hablaba sobre el pasado, simplemente existía. Demostraba, con mi presencia y mi trabajo, que el amor y el deber de familia superaban cualquier indiferencia. La primera ruptura ocurrió una tarde lluviosa. Yo había llevado mi tejido y estaba sentada a su lado, en silencio. Valeria me miró y sus ojos estaban llenos de lágrimas. No eran lágrimas de dolor físico, sino de dolor emocional. «Lo siento mucho», dijo, la voz débil y ronca. «Siento mucho haber sido tan fría, tan ingrata, por haber alejado a la señora de Francisco». Esas palabras, que esperé durante años, llegaron como una catarsis. No respondí de inmediato. Simplemente extendí mi mano y sostuve la suya. La mano que antes me parecía tan rígida y distante, ahora era suave y febril. «No tienes que pedir disculpas, hija mía», dije, usando la palabra hija por primera vez. «Solo me importa que te recuperes ahora y que Francisco tenga a su mamá de vuelta». Pero ella necesitaba decir más. El peso del arrepentimiento era inmenso. La vida me dio un shock de realidad. Pensé que podía controlarlo todo, mi casa, mi matrimonio, quién estaba dentro y quién estaba fuera. Continuó, las lágrimas rodando libremente. «Intenté borrar tu historia de la vida de Leo y Francisco, y ahora me doy cuenta de que la única persona a la que aparté fue la única que se quedó aquí por mí. Yo te veía, día tras día, cuidando de mi casa y de mi hijo, mientras yo estaba aquí impotente, y me sentí la peor persona del mundo. Te traté con indiferencia porque tenía envidia de tu relación con Leo y miedo de perder mi lugar. Estaba equivocada. Escuchar aquello era la cura, no solo para ella, sino para mí. Mi dolor de años era validado y el reconocimiento era sincero. Yo sabía que esa era la verdad. A partir de ese día, la relación cambió de forma radical. El trato de Valeria se volvió atento, cálido y por primera vez me trató como familia. Me preguntaba sobre mí, sobre mi día, sobre mis preocupaciones. Me pedía mi opinión sobre Francisco. Cuando finalmente recibió el alta del hospital, el regreso a casa fue un nuevo comienzo. Leo seguía desempleado, pero la prioridad era la salud de Valeria y la recuperación de la familia. En casa, Valeria estaba diferente. Me pedía que cocinara, me preguntaba sobre recetas y, lo más importante, me llamaba para sentarme con Francisco. «Ven aquí, mamá», me dijo, por primera vez usando un término que no era suegra. «Cuéntale una historia». Yo era finalmente la abuela, la madre, la cuidadora. La crisis me había dado el lugar que siempre fue mío. El impacto final de esta historia no es la cura mágica, ni el regreso inmediato de Leo al trabajo, que tardaría algunos meses más. El impacto es el cambio. La nueva fase era la ruptura de paradigmas. Valeria se convirtió en una aliada. Me incentivó a pasar más tiempo con Francisco, a recogerlo de la escuela, a participar activamente en su vida. La indiferencia había sido reemplazada por un amor y un respeto profundos. El punto de inflexión final llegó meses después. Valeria estaba en remisión, más fuerte, y Leo había conseguido un nuevo empleo, más estable y con mejores condiciones. La vida, aunque marcada,
Estaba volviendo a la normalidad. Un día, Valeria me llamó a la sala y, con Leo y Francisco a su lado, me entregó una llave. «Mamá, esta es la llave de nuestra casa», dijo, la voz firme y emocionada. «Ya no eres una visita de miércoles. Queremos que vengas cuando quieras, quédate el tiempo que quieras. Salvaste a nuestra familia, eres nuestro fundamento». Leo me abrazó y sentí su fuerza y gratitud. Francisco, ya un niño, me abrazó por las piernas y yo lloré. Lloré de alivio, de amor y por saber que el drama había terminado con la más hermosa de las recompensas, la reconquista de mi familia. La gran lección que la vida les dio no fue el dolor, sino el redescubrimiento del valor de los lazos verdaderos. La indiferencia de Valeria se desmoronó bajo la necesidad y la debilidad de Leo fue curada por la urgencia. Y yo, la madre, la suegra y la abuela, fui finalmente reconocida. Hoy, nuestra familia es la prueba viva de que el amor incondicional siempre vence al orgullo. Valeria me llama todos los días y soy una abuela presente, amada y respetada. El drama terminó y la vida nos dio una segunda oportunidad, una nueva fase, donde el pasado de indiferencia se convirtió en la prueba de que somos más fuertes, juntos.